Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les habla la comisionada Elsa Viviana Peralta para platicar sobre un tema hoy denominado la protección de datos durante la crisis del coronavirus. Esto basado en un artículo emitido por el Consejo General de la Abogacía Española. Debido a la epidemia, es de todos conocido, que se decretó un estado de emergencia previsto en nuestras leyes, muy diferente al estado de excepción o de sitio. Este estado de emergencia se declaró por decreto, por un plazo que se ha ido ampliando, determinando las circunstancias que por fases ha tenido la pandemia. Esto se extiende por todo el territorio nacional y puede ser declarado ante alteraciones graves de la normalidad, cuando se producen, como en el caso, crisis sanitarias, como epidemias y situaciones de contaminación graves. Esto se declaró mediante un decreto emitido por el Ejecutivo, en el que, entre otras cosas, se determinaron medidas urgentes extraordinarias para enfrentar el impacto social y el impacto, sobre todo, de salud que tendría esta pandemia. Ya en alguna ocasión en nuestro país se suscitó una situación de, digamos, menos efectos que la que ahora estamos enfrentando, también por una enfermedad que afectaba las vías respiratorias. Sin embargo, la situación actual es verdaderamente grave, sobre todo porque no se vislumbra un tiempo en el que esta situación sea realmente superada o haya una cura al respecto, o si debemos enfrentar algunas otras circunstancias derivado de esto. Es así que se ha señalado, y lo hemos visto en muchos países, que la participación de la sociedad ha sido ejemplar, aunque en algunos casos no es del todo así. Sin embargo, no debemos subestimar bajo ninguna circunstancia la gravedad del tema. Para ello, es necesario seguir generando medidas de acondicionamiento para el tránsito de personas en ciertos lugares y horas, intervenir transitoriamente algunas actividades para que pueda continuar esta pandemia. Hay que llevar a cabo también una, digamos, una racionalización, pero a su vez abastecimiento adecuado de mercados y asegurar el funcionamiento de todos los centros de producción, entre otras cosas, ante la necesidad y lo impredecible de esta pandemia. De manera particular, en cuanto a la protección de los datos personales, el estado de alerta no restringe el derecho a su protección. Incluso ni siquiera los estados de excepción y sitio la suspenden. Esta continúa vigente. En relación a la pandemia, la presidencia del Comité Europeo de Protección de Datos publicó una declaración sobre el tratamiento de datos personales, enfatizando que aún en estas circunstancias excepcionales se debe asegurar la protección de los datos personales, sin perjuicio de que mediante otras disposiciones sobre la privacidad y las comunicaciones se regule que en un contexto como el actual se obvie el consentimiento de los afectados para el tratamiento de sus datos personales. Y esto derivado de que por motivos de salud o circunstancias que ponen en peligro la vida de las personas, no se puede, por razones de tiempo y emergencia y urgencia, estar recabando ese consentimiento. Por ello, en cuestiones de sanidad, las leyes marcan como excepción al principio del consentimiento esta circunstancia de emergencia sanitaria. En el Reglamento General de Protección de Datos se establece que el tratamiento de datos personales es lícito cuando es necesario proteger un interés esencial para la vida de las personas. Inicialmente, los datos deben tratarse sobre la base del interés vital de otra persona física, cuando el tratamiento no pueda basarse manifiestamente en una base jurídica diferente. Ciertos tratamientos de datos pueden responder tanto a un interés público como a intereses vitales del interesado. Por ejemplo, cuando el tratamiento es necesario para fines humanitarios, como lo sería la actual pandemia. Ante esta situación, se analiza el tratamiento de los datos personales sin el consentimiento del afectado, siempre ponderando, y no solo para proteger al afectado, sino también a otras personas.
Se pretende dar mayor libertad a quienes tratan con datos personales con el fin de salvaguardar los intereses vitales de las personas, pues en este sentido, la vida de las personas es más importante, es el bien jurídico mayor si consideramos que sin vida no hay datos, es decir, no hay persona y no hay datos. El cumplimiento de las obligaciones legales y los intereses esenciales en el ámbito de la salud pública siempre debe ser conforme a la normativa, aun cuando hay que ponderar cuál es lo más importante. De cualquier manera, esto no justifica violación alguna, sobre todo a la vida privada. Se precisa que son las autoridades sanitarias las que adoptarán las decisiones necesarias y los responsables del tratamiento de datos personales deberán seguir dichas instrucciones, pues es su responsabilidad, valga la expresión, tratar adecuadamente esta información, evitando discriminar y evitando difundir con la finalidad de que las personas puedan ser atacadas en esa privacidad. No debe ignorarse, o lo que no debe ignorarse, son los principios y garantías que deben observarse para proteger los datos personales. Por ejemplo, licitud, lealtad, transparencia, limitación de la finalidad, principio, este es muy importante, principio de exactitud y del de minimización, que conlleva de alguna manera, o que conlleva que los datos deben ser tratados exclusivamente para la finalidad pretendida. En este caso, inclusive, una de las cosas que hay que prever es que cuando termine la pandemia, también mucha información debe cancelarse o deben cancelarse las actividades que la recaparon. Se trata de evitar que terceras personas también traten los datos personales para otros fines, aprovechando la gran cantidad de información que se recabó durante estos momentos y sin que además haya mediado en muchos casos el consentimiento de las personas. Se concluye entonces que la protección de datos no debe ser un obstáculo en la lucha contra el coronavirus, pero deben respetarse los principios de protección de datos, especialmente el de la finalidad, y no conservar los datos más tiempo del necesario. Sostienen que la normativa permite cualquier tratamiento que sea imprescriptible para luchar contra la pandemia, pero su tratamiento debe ser muy escrupuloso con estos principios que hemos mencionado. Esperamos que esta información sea de utilidad para ti y para todas las personas y te pedimos que la difundas con la finalidad de seguir informando sobre estos temas. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.